Delphias Audiolibros presenta, Halo, Oblivion. Una novela impresa escrita por Troy Denning, lanzada el 24 de septiembre de 2019, es la secuela de Halo, Silent Storm y la tercera entrega de la serie A Master Chief Story. Capítulo 17. 1308 horas, 7 de junio de 2526, calendario militar. Cerca del sitio de aterrizaje de la UNSC Phyllis Bitley, meseta de los arbustos de cristal. Montañas de la desesperación, planeta Neterop, sistema Efira. John hubiera preferido esperar a que Kelly lo alcanzara antes de enviar a Linda a rescatar a la tripulación sobreviviente de la Bitley, especialmente sin más apoyo que un grupo de desechados sin entrenamiento. Pero si había un pelotón de élites detrás de ellos, esperar era imposible. También lo era activar un canal de comunicaciones de largo alcance para comprobar el estado de Kelly. Sin una red satelital encriptada, las únicas transmisiones seguras eran sistemas de baja potencia y corto alcance como el canal del equipo. John tendría que ser paciente y confiar en que ninguna noticia fuera buena. Era difícil de aceptar, pero si hubieran eliminado a Kelly, su traje habría enviado una ráfaga de estática por el canal de emergencia al autodestruirse. No había nada más que hacer que seguir adelante, razón por la cual John y Fred estaban en el corredor principal con Samson y su chaafe, descendiendo por un barranco empinado hacia el profundo desfiladero que dividía la meseta. Cuando llegaran a la carretera, se separarían de Linda y los desechados, luego cruzarían el abismo, se escurrirían a través de 4 kilómetros de meseta, y de alguna manera capturarían la golpe de suerte. No era un gran plan, pero al menos era simple. Mientras el corredor de montaña se abría paso por el barranco, John se dio cuenta de que la tripulación de la Bitley había defendido su nave más ferozmente de lo que él se había imaginado. Cada 50 metros más o menos, un cadáver humano, víctima de un ataque con un rifle de largo alcance, aparecía desparramado entre los peñascos. 2 veces pasaron Barkhawks destrozados. El primero parecía como si simplemente hubiera viajado demasiado rápido para el terreno accidentado y se había volcado hacia adelante cuando ambas ruedas delanteras entraron en un agujero. El segundo había sido demolido después de que un haz de partículas penetrara en su tanque blindado de hidrógeno. Pocas de las víctimas parecían ser soldados de combate entrenados. Todos llevaban uniformes de trabajo de la ONI de un tipo u otro, pero la mayoría de sus parches MOS indicaban especialidades científicas y de ingeniería. Solo unos pocos estaban vestidos con algo que se asemejara a un cinturón de armas o a una bolsa de municiones, y solo uno, un sargento de seguridad con sobrepeso que parecía no haber hecho calistenia en un año, vestía una armadura corporal. Ese era el precio de apresurar una operación, podría convertirse en una verdadera tormenta de mierda. No se reunieron los activos adecuados. Las personas se veían obligadas a desempeñar funciones que iban más allá de sus habilidades, y los retos menores se convertían en grandes desastres. Era la razón por la que los estrategas militares daban gran importancia al momento, los atacantes se movían cuando estaban listos, y los defensores luchaban estando listos o no. Y el hecho era que toda la humanidad se encontraba ahora a la defensiva. El Covenant estaba presionando el ataque en 1000 puntos a lo largo del borde de las colonias exteriores, llevando al UNSC a la batalla medianamente preparado, empujándolo a operaciones desesperadas como esta, forzando errores que desperdiciaban recursos y cobraban vidas. Por lo que John sabía, los Spartans eran la única esperanza de romper ese ciclo. Eran la única arma de la humanidad que había demostrado ser superior a la tecnología del Covenant, la única fuerza capaz de llevar el ataque al enemigo. El problema era que los alienígenas también lo sabían, y tenían el poder de fuego para hacer algo al respecto. Cuanto más se acercaba John a la golpe de suerte, más seguro estaba de que la fragata derribada era todo un montaje del Covenant. La doctora Halsey había dicho que la nave no era más que una trampa en su mensaje inicial, y luego procedió a decirle que el equipo azul aún necesitaba capturarla. Y no estuvo en desacuerdo. Valía la pena el riesgo. Pero se opuso a que lo movieran como a una pieza de ajedrez viviente, a que lo enviaran a la batalla sobre la base del plan de otra persona. Esa no era la forma de ganar. El ataque en Naraka había tenido éxito porque la gente que lo estaba ejecutando, él, Avery Johnson y Marmon Crowder fueron los que diseñaron la estrategia. Habían hecho un inventario de sus recursos y habían diseñado el asalto en torno a lo que podían organizar de forma viable. Eran audaces, pero no habían intentado nada que les faltara. Si el UNSC esperaba que los Spartans dieran la vuelta a esta guerra, entonces los altos mandos, el almirante Cole y Michael Stanford e incluso la doctora Halsey, tenían que entender todo eso. Y la próxima vez que al equipo azul se le asignara una misión, John no se avergonzaría de asegurarse de que sus superiores fueran debidamente notificados de ello. Siempre y cuando sobreviviera a Neterop de una pieza. Finalmente, más adelante, el barranco entró en una alcantarilla y pasó por debajo de la antigua calzada que había sido cortada en la pared de la garganta. Cuando el corredor se acercó,
John vio que otro Barthog yacía de costado en la orilla que conducía a la calzada, un agujero de 1 metro de ancho en el suelo donde antes había estado el asiento del conductor. 8 cuerpos, varios de ellos con armadura de seguridad de la nave, armas de mano y rifles de asalto, yacían dispersos a ambos lados de la entrada de la alcantarilla. John le dio una palmadita en el hombro a Samson. «Detente aquí para que podamos hacer un reconocimiento». Samson transmitió la orden al conductor del corredor de montaña con un par de rápidos chasquidos de lengua. John y Fred saltaron del corredor en lados opuestos. El plan era que Linda y los desechados continuaran a través del desfiladero en busca de los sobrevivientes de la Whitley, mientras que John y Fred cruzarían al otro lado del desfiladero y continuarían con la misión de capturar la golpe de suerte. Era difícil suponer cuántos alienígenas se encontrarían esperándolos a bordo de la fragata, pero John no vio cómo podía ser más que una tripulación reducida. La lucha en el barranco había sido feroz. El enemigo no podría haberla ganado sin una fuerza bastante grande, y sabía por la transmisión de emergencia de la Whitley que la golpe de suerte había asignado entre 100 y 200 miembros de la tripulación a la tarea. Cuando John y Fred comenzaron a caminar por las orillas de la carretera, John habló por el canal del equipo. Azul 4, hay algunas armas aquí en la alcantarilla que podría valer la pena recoger por sus irregulares. Irregular era la jerga militar de los soldados civiles, en este reparto, los desechados que John había reclutado para servir como equipo de apoyo de Linda. Solo asegúrate de que sepan lo que pasará si apuntan una en tu dirección. Rebotes. Eso también, dijo John. Creo que Samson y Roselle están de nuestro lado por ahora. Pero si ven una oportunidad de salir de Netherop sin nosotros, su lealtad podría cambiar fácilmente. Eso no sucederá, dijo Linda. Me aseguraré. John llegó a la cima de la orilla y se asomó por el borde. En lo alto del cañón, el camino estaba lleno de más cuerpos, y esta vez muchos de ellos eran élites. También había 10 pozos en forma de arpón que habían sido clavados en el acantilado, probablemente por una pieza de artillería disparada desde el lado opuesto de la garganta. Atadas a las anclas estaban los extremos inferiores de 10 gruesas tirolesas, que ascendían a través del abismo hasta el borde lejano. Bueno, dijo Fred en el cabal del equipo, al menos sabemos cómo cruzar. Tal vez, contestó John. Si no dejaron ningún guardia atrás. Solo hay una manera de averiguarlo, dijo Fred. Montó el M41 y se lo colocó en el hombro. Listo. John sacó el seguro de su BR-55. Adelante. Te tengo cubierto. Fred miró por encima de su hombro para asegurarse de que ningún desechado curioso se hubiera arrastrado detrás de él, y luego disparó un cohete hacia la parte superior de una de las tirolesas. La detonación destruyó el ancla superior y derribó el cable hasta el desfiladero, donde el extremo lejano se hundió por debajo del borde de la autopista olvidada y desapareció de la vista. Cuando ningún soldado del Covenant devolvió el fuego, Fred se subió a la carretera y se puso de pie al aire libre, apuntando a la cima de la siguiente tirolesa. El cañón permaneció en silencio. John se levantó y disparó una ráfaga a lo largo del borde. Aún no hubo respuesta a los disparos. Dijo Fred. Estoy confundido. Sí. Yo también. John se acercó al élite muerto más cercano y usó un pie para hacer rodar el cadáver sobre su espalda. La armadura del alienígena era incluso más pesada que la de la mayoría de los élites con los que había peleado, y tenía un pequeño agujero en la parte inferior de la placa posterior donde se había autodestruido el paquete de energía para una barrera de energía personal. En la cadera del alienígena había un portador de una espada de energía, pero, por supuesto, el arma en sí había sido tomada por los compañeros del guerrero. John no estaba seguro si recuperar las espadas era un rito de honor o simplemente un intento de mantener la tecnología fuera de las manos humanas. Solo sabía que era extremadamente raro encontrar una en un élite muerto. Este parece de infantería pesada, dijo John. Creo que incluso podría ser una especie de especialista en asalto. De acuerdo. Ahora estoy muy confundido. Fred devolvió el M41 a su montura magnética, y luego se dirigió a una tirolesa. La sacudió varias veces para probar su seguridad, luego se levantó y empezó a subir por la línea mano a mano. John lo cubrió mientras los desechados trepaban a sus 3 corredores sobrevivientes para salir del barranco y comenzaron a organizarse, 6 en un vehículo, para la persecución a través de la garganta. Si la golpe de suerte era realmente cebo para Spartans, no podía entender por qué el comandante enemigo lo había abandonado para ir tras la tripulación de la Whitley. Por otro lado, si la golpe de suerte estaba realmente deshabilitada, John no podía entender por qué el Covenant no había hecho un esfuerzo mayor para alejar a los desechados y preservar su mejor esperanza de salir de Netherop. Nueva situación, el mismo problema de siempre. Los alienígenas pensaban como alienígenas. Fred llegó a la cima de la tirolesa y desapareció sobre el borde del acantilado. John esperó impaciente,
escuchando con media oreja mientras Linda le explicaba a los desechados el funcionamiento básico de las armas de mano M6 y los rifles de asalto MA5B. No parecían no tener ni idea de lo que eran las armas de fuego, por lo que parecía probable que al menos hubieran leído sobre ellas en las máquinas de aprendizaje que sus antepasados les habían dejado. Después de un par de minutos, la voz de Fred se escuchó en el canal del equipo. Todo despejado. Voy en camino, dijo John. Y mantente fuera de la vista. Estoy empezando a pensar que la golpe de suerte podría ser realmente un golpe de suerte. Si tú lo dices, dijo Fred. Pero tendremos cuidados. Ser furtivo nunca le hizo daño a nadie. Y colocaremos algunos cables trampa en las anclas. John comenzó a guardar sus armas apropiadamente. Esa unidad de fuerzas especiales del Covenant se acerca todavía, y no necesitamos que nos sorprendan. ¿No crees que Kelly los eliminó? Por una vez, la pregunta de Fred no fue una broma. Realmente creía que Kelly podía eliminar a 30 soldados de élite de fuerzas especiales sola. Y probablemente podría haberlo hecho, si el equipo que necesitaba no se hubiera arruinado durante la desastrosa inserción de la Guardia Nocturna. Tal vez no todos, dijo John. Tenemos el lanzacohetes, ¿recuerdas? Buen punto, dijo Fred. Tal vez todos deberían llevar lanzacohetes. ¿Y renunciar a todo lo demás que el equipo lleva? Preguntó John. Nuestros rifles de francotirador, escopetas y ametralladoras. ¿Por qué elegir? Preguntó Fred. Deberíamos hacer que la doctora Halsey diseñe un mini lanzador, para que cada uno pueda llevar el suyo. Claro. John agarró la misma tirolesa que Fred había usado, ya que había sido probada, y comenzó a subir. Haré una petición tan pronto como volvamos. 4 minutos después, bajó de la línea y se arrodilló en la piedra oscura de la meseta. Fred ató un trozo corto de cordón de termita de carbono alrededor del ancla, luego fijó una varilla de alambre al eje del ancla e insertó ambos extremos del cordón en la varilla. La más mínima presión sobre la tirolesa haría que el ancla se flexionara, lo que activaría el sensor de movimiento y detonaría el cordón de termita de carbono. Lo único que no les preocupaba a John y Fred era que apareciera una unidad de élite de fuerzas especiales detrás de ellos. Se volvieron hacia la golpe de suerte, todavía a 4 kilómetros de distancia, y asomaron sus cabezas por encima de los arbustos de cristal lo suficientemente alto como para fijarse en la brillante forma púrpura de la fragata. Los dos Spartans establecieron sus puntos de referencia y empezaron a avanzar a gatas. Un gateo de combate elevado, realizado en los codos y las rodillas, sería más seguro, pero mucho más lento. Dado el brillo del calor, la cantidad de follaje en la meseta y la distancia que tenían que cubrir, John pensó que podrían viajar de esta manera durante los primeros 3 kilómetros. Después de eso, pasarían a un arrastre elevado para evitar ser vistos por cualquier vigía a bordo de la golpe de suerte. Pero dado que solo estaban los dos, John pensó que él y Fred tenían una excelente oportunidad de llegar a la embarcación sin ser detectados. Después del primer kilómetro, John comenzó a sentir el esfuerzo de agacharse, y su traje dérmico comenzó a tener problemas para desprenderse del calor. Ignoró la incomodidad y siguió adelante. El dolor desaparecería tan pronto como pasara a un arrastre elevado, al igual que el exceso de calor. Ahora mismo necesitaban hacer tiempo, y les había llevado casi 15 minutos avanzar el primer kilómetro. Al final del segundo kilómetro, se extendieron, colocando 100 metros entre ellos para evitar ser eliminados simultáneamente por una sola salva de las armas de defensa de punto de la nave. Pero los vigías, si es que lo sabía, no se dieron cuenta de que se acercaban, así que él y Fred siguieron adelante otro kilómetro más. Para entonces, habían pasado 45 minutos, y John sabía que la unidad de fuerzas especiales enemigas probablemente había llegado a la Whitley. El hecho de que la meseta no hubiese sido despejada por una detonación de Fury sugería que el comandante del Covenant había sido lo suficientemente cauteloso como para no forzar las escotillas, pero eso era poco consuelo. Si la unidad alienígena no estaba intentando abordar la nave de salvamento, entonces se estaba acercando a él y a Fred, y las fuerzas del Covenant vendrían corriendo una vez que lograran cruzar la garganta. John se detuvo a mirar hacia atrás, esperando ver una brizna de humo elevándose, o un lejano destello de fuego, o alguna otra señal de que el enemigo había accionado las trampas de Fred. Pero el brillo del calor sobre el follaje era demasiado espeso. Todo lo que podía ver eran las montañas marrones silueteadas contra un cielo de color similar, y en la base de las montañas el arco gris de la Whitley, temblando a través de la neblina. Se volvió hacia la golpe de suerte y se dejó caer sobre sus codos, y luego comenzó el largo y lento arrastre a través del último kilómetro. Cada hueso de su cuerpo deseaba estar de pie y correr a través de los últimos 1000 metros para poder poner una carga de ruptura en el casco de la fragata del Covenant. Pero hasta ahora, no había razón para correr ese riesgo. Habían llegado hasta aquí sin ser vistos, y el suelo tembló, un largo y suave estremecimiento que vino rodando a través de la piedra en oleadas.
Las plantas de láminas que los rodeaban se envolvieron en sí mismas, y los arbustos de cristal se rompieron en bichos revoloteantes. Entonces una forma púrpura se elevó en el aire adelante, una embarcación de nariz larga en forma de disco con una muesca en su popa de cola de Milano. Cabalgaba sobre un cojín de brillo azul a través de la meseta, y luego flotó sobre el borde y hacia la cuenca de espejismos. La golpe de suerte se estaba yendo. John se levantó y miró fijamente tras la fragata que se iba, esperando verla caer como una roca, o estallar en llamas, o inclinarse hacia los lados y deslizarse en el suelo, cualquier cosa que indicara que en realidad había estado paralizada, que simplemente estaba cojeando para evitar ser abordada. Pero la embarcación se alejó más de la cuenca y desapareció de la vista. Puede que no fuera capaz de subir a la órbita, pero ciertamente estaba lejos de estar incapacitada. La voz de Fred se escuchó por el canal del equipo. «¿La maldijiste?» «Yo no», dijo John. «No dije nada». «No, pero lo pensaste», dijo Fred. «Hasta ahora, todo bien, ¿verdad?» John suspiró. «Bastante cerca», admitió. «Pero, ¿cómo sabrías lo que estaba pensando, a menos que...?» «Sí», dijo Fred. «Yo también». John se volvió hacia Fred, y lo encontró mirando hacia atrás, a través de 100 metros de terreno baldío. «Sabes lo que esto significa, ¿verdad?» «Bueno, no es bueno», dijo Fred. «Si esa nave no estuviera deshabilitada». «Era un cebo», dijo John. «Algo en lo que ya habíamos pensado». «Maldita sea. Esperaba haberme equivocado en esto». «Establece tu protocolo de autodestrucción a prueba de manipulaciones». «¿Quieres decir que no lo has hecho?» En realidad, así era. John apenas había formulado la orden antes de que su computadora de a bordo activara el protocolo. Ahora bien, si alguien tratara de abrir su armadura después de quedar incapacitado, o muerto en acción, la computadora de a bordo iniciaría una sobrecarga del reactor. Todo lo que estuviera a menos de 10 metros se atomizaría, y el traje emitiría una última ráfaga de estática por el canal de emergencia. Hasta ahora, el único Spartan que había sido forzado a usar el protocolo de autodestrucción era el amigo de John, Samuel 034, en CZ4, en su primera misión llevando la Mjolnir. El recuerdo todavía desgarraba a John por dentro, como una herida que seguía doliendo mucho después de haberse cerrado, y él sabía que siempre lo haría. El asalto que había comprometido la armadura de Sam había sido idea de John, y no pasaba un día en el que no repasara la operación en su mente, deseando que hubiera habido un poco más de tiempo para prepararse, que hubiera tenido un poco más de experiencia en mando. Pero finalmente llegó a aceptar que no podía haber hecho nada para cambiar el destino de Sam, que había sido la naturaleza del combate y los reflejos rápidos de Sam lo que lo habían puesto en el camino de un perno de plasma destinado a John. Eso no era muy reconfortante. Si John no podía controlar todo lo que sucedía en el combate, entonces tenía que admitir que a veces sus habilidades no importaban, que a veces él y su equipo estaban a merced de la casualidad y la ventaja de sus enemigos en el momento. Y la carga de tal conocimiento levantado en la culpa regresaba en la conciencia de su propia mortalidad, y la de sus compañeros. Al final, había poco que John pudiera hacer, pero esperaba que Sam fuera el último Spartan que necesitara el protocolo de autodestrucción de su armadura. Eso esperaba, y mantener el control de las cosas que podía. Y John estaba de acuerdo con eso. Como comandante, tenía que estarlo. Se volvió hacia la garganta. «Será mejor correr», dijo. «Lo que sea que esa unidad de fuerzas especiales haya planeado, prefiero tratarlo en la garganta, no aquí al descubierto. Y la gente dice que te gusta hacer las cosas de la manera difícil». Fred levantó su rifle de combate con una mano y extendió la otra sobre su hombro, hacia el M41 fijado a su soporte magnético. «¿Balas o cohetes?» «Cohetes», dijo John. «Pase lo que pase después, asegurémonos de que sepan que vinimos a pelear». Fred cambió su BR-55 por el lanzacohetes, y luego cambió el juego de tubos usados parcialmente por uno nuevo con 2 cohetes. Los dos Spartans partieron a una carrera corta, teniendo cuidado de mantenerse separados por lo menos 100 metros y de cambiar frecuentemente su posición con respecto al otro. Se movían por terreno abierto con toda la razón para creer que un enemigo con una superioridad aérea indiscutible sabía exactamente dónde estaban. En lo que respecta a John, la única razón por la que no iban a ser ametrallados o volados era que el Covenant planeaba eliminarlos de alguna otra manera. No hubo actividad enemiga, ni en el primer kilómetro. Lo cubrieron en 5 calurosos minutos, corriendo por senderos en zigzag con un ojo en el cielo, listos para zambullirse y rodar y subir disparando. Y nada. El Covenant estaba dejando que los Spartans se desgastaran, dándoles a sus nervios la oportunidad de trabajar en ellos, dando al calor y al polvo de Netherop tiempo para ensuciar su equipo. Pero los alienígenas no entendían a los Spartans mejor que John a los alienígenas. La fatiga no significaba nada para un Spartan. El miedo para un Spartan era solo una motivación.
El equipo de Spartans podría ser destruido si fueras lo suficientemente rápido y tuvieras un arma lo suficientemente grande. Pero el proceso nunca se rompía, los Spartans se construyeron para seguir adelante. Y seguirían adelante, lo harían. Al final del segundo kilómetro, John estaba empezando a sudar mucho. Eso estuvo bien para él. El traje dérmico lo recogería y reciclaría, lo usaría para mantenerlo fresco e hidratado. Sorbió de su tubo de hidratación y siguió corriendo. Siguió mirando justo por encima del horizonte, barriendo el cielo en busca de las Banksís que se avecinaban, y él y Fred estaban a 800 metros de la garganta cuando finalmente vio a los Ambras. Había uno en la cresta de una colina, a 1 kilómetro de distancia de la Bitli, un pequeño fragmento de sombra tan distante y pequeño que hubiera pasado desapercibido, si no hubiera venido rápido y levantado una larga columna de polvo. El segundo Umbra estaba más cerca, un medio disco púrpura del tamaño de un globo ocular. Estaba ubicado en la base de la Bitli, con sus rampas de embarque abiertas. John amplió la imagen y vio una docena de formas de armadura oscura ondulando en el calor. Estaban esparcidas por la meseta en el lado opuesto de la garganta en una línea uniformemente espaciada, y se dirigían de vuelta hacia su transporte. Detrás de ellos yacía el lisiado corredor de montaña que había sido destruido anteriormente en el duelo de artillería de los desechados con la tripulación de la Golpe de Suerte. Parecía que los alienígenas estaban buscando pistas, tratando de averiguar qué demonios estaba pasando. Bienvenidos al club. La voz de Fred se escuchó por el canal del equipo. Bandidos, a las 11 en punto. John se lanzó en un rollo hacia adelante y giró sobre su espalda, su BR-55 listo para disparar. Cuando no hubo ningún perno de cañón atravesando la meseta, se sentó y miró en la dirección que Fred había indicado. 10 formas cruciformes, siluetas de Banksí, estaban dando vueltas sobre la Bitli y descendiendo en línea para haber una carrera de ametrallamiento frontal. Debajo de ellos, la unidad élite de fuerzas especiales estaba corriendo hacia su Umbra, sin duda alertada de la presencia de John y Fred por su cobertura aérea. Las Banksís venían rápido, pero aún estaban demasiado lejos para ametrallar. Eso cambiaría pronto. ¿Preparado para un disparo frontal?, preguntó John. Cuando el LED de estado de Fred parpadeó en verde, John se levantó y corrió hacia el borde de la garganta, dando vueltas alrededor para estar justo delante de Fred. La mejor manera de atacar una aeronave de ametrallamiento con un lanzacohetes era de frente, porque el M-41 carecía del alcance para alcanzar una nave de movimiento rápido por detrás. Pero llevaba tiempo llevarse el arma al hombro y alinear las miras. Y los pilotos alienígenas o humanos que se aproximaban eran generalmente reacios a convertirse en un blanco fácil haciendo una aproximación larga y recta. Los Spartans habían desarrollado una técnica para remediar ese problema. John agarró una granada de su mochila y puso su pulgar en el deslizador de armado. El escuadrón enemigo cruzó la garganta y se extendió en una línea de 10 Banksí, asegurándose de que John no pudiera evitar su fuego esquivando a un lado. Levantó su BR-55 con una mano y apretó el gatillo, más porque sabía que el destello del cañón sería una distracción que por el daño que podría causar el arma. Corrientes de pernos de plasma comenzaron a volar desde la nariz de la Banksí principal, arrasando el suelo a través de la meseta. Pulsó el deslizador de armado con el pulgar y lanzó la granada al aire, poniendo toda su velocidad y fuerza en el lanzamiento. Dudaba de que fuera a golpear algo, pero eso le daría al piloto algo más en qué pensar, y si John tenía suerte, haría que los otros pilotos se lo pensaran 2 veces cuando entraran para sus próximas carreras. La granada seguía subiendo cuando el HUD de John parpadeó en verde, la computadora de a bordo le alertaba de que ahora era su mejor oportunidad de hundirse entre los pernos sin recibir un golpe. Se lanzó hacia adelante, estirando las piernas y enroscándose en una bola, convirtiéndose en un blanco tan pequeño como fuera posible. Golpeó el suelo en lo alto de su casco y en sus codos y rodillas, todo a la vez. Rodó sobre su espalda y vio una línea en forma de cuña de Banksí sobre su cabeza, entonces el cohete de Fred avanzó hacia la del medio. El resto del escuadrón se dividió incluso antes de que la bola de fuego estallara, girando en 2 direcciones separadas. John nunca vio los resultados de su lanzamiento de granadas. Ya estaba en pie y zigzagueando hacia la garganta a toda velocidad. Fred seguiría 50 metros detrás, moviéndose perpendicularmente al vector de John, como siempre teniendo cuidado de no ofrecer 2 objetivos en línea recta. John miró a la izquierda, observando cómo las 5 Banksís que se habían dividido en esa dirección volvían en círculos hacia la Bitli, preparándose para otra carrera de escuadrón completo. Sabía que Fred, siendo el segundo en la fila, estaría mirando a la derecha. El equipo azul había entrenado el procedimiento 1000 veces, porque un equipo que sabía qué hacer reaccionaba más rápido, y un equipo que reaccionaba más rápido sobrevivía con más frecuencia. Seguro que se están tomando su tiempo, comentó Fred. Probablemente no les gustaron los resultados de la primera pasada. John vio cómo las 4 Banksís del lado de Fred se unieron a las 5 de su lado, luego fueron en una fila única, girando sobre la Bitli,
probablemente mientras su comandante esbozaba una nueva estrategia de ataque. Pero ya que nos están dando tiempo, tal vez un cambio de tubo. En ello, dijo Fred. Pero la próxima vez, necesitaré tus tubos. Me quedé sin cargas. Afirmativo. Sin razón alguna para mantener el silencio de las comunicaciones, el enemigo ya sabía dónde estaban. John activó el canal de emergencia. Líder azul con azul 2, solicitando cualquier apoyo disponible en el sitio de aterrizaje de la Whitley, dijo. Tenemos un escuadrón enemigo, 9 Banshees en carreras de ametrallamiento, más 2 Ambras en la superficie moviéndose para atacar. Nuestra ubicación está a 500 metros a través de la garganta desde la Whitley. John no se sorprendió del todo al escuchar una cadena de estampidos sónicos que resonaban desde arriba de las nubes. Después de todo, la fuerza de tarea Pantea había prometido enviar apoyo tan pronto como llegara. Escuadrón Eco 1 de los Nandao de Pantea llegando en 2 minutos, dijo una voz femenina por el canal de emergencia. Repito, minutos 2. Entendido, 2 minutos, dijo John. Y gracias. Es un placer, líder azul, contestó Eco 1. Y lamento lo de las Banshees. Deben haberse deslizado por debajo de las nubes. Lo agradezco, dijo John. Ya están aquí. Las Banshees salieron de su giro y se dirigieron hacia la garganta en una sola fila. Entonces la voz de Amalea Petrov llegó por el canal de emergencia. Actual de la Guardia Nocturna, Eco 1. Adelante, actual. Solo hay que lidiar con un umbra hostil, dijo Petrov. Repito, solo lidiar con un umbra hostil. Segundo umbra capturado y amistoso. Ubicación a 1500 metros de la Whitley, llegando con azul 3 y 17 marines. John no pudo evitar sonreír dentro de su casco. Kelly no solo había sobrevivido, sino que había organizado el transporte para el primer pelotón. Líder azul, verifica actual de Guardia Nocturna. Eco 1 solicitó. Era una precaución de campo estándar. Solo 2 meses antes, el Covenant había usado un enlace de comunicaciones para intentar una infiltración de software en las IAs de las naves del grupo de batalla X-Ray durante la segunda batalla de Harvest, y el espionaje de señales era un truco favorito de los insurreccionistas, cuando podían poner sus manos en el equipo de comunicaciones del UNESC. Así que la precaución era una que los pilotos más cuidadosos tomarían, dada la situación. El segundo umbra es amistoso. Líder azul lo confirma, dijo John. Mientras cruzaban la garganta, las Banshees se extendieron en una formación de diamante que saturaría el área con fuego de cañón. Fred podría ser capaz de derribar otro con el M41, pero los cazas enemigos iban a poner una descarga de plasma en cada metro cuadrado de terreno. La buena noticia era que, si los 2 Spartans podían evitar ser alcanzados más de una vez, probablemente sobrevivirían. Y date prisa, dijo John. Por favor. Mach 12, nene, llegó la respuesta. Nos iremos antes de que sepas que estamos allí. Y lo hicieron. En una respiración, las Banshees estaban empezando a escupir plasma, masticando todo lo que había entre los 2 Spartans y el borde de la garganta. Fred lanzó ambos cohetes, y la formación enemiga se aflojó un poco cuando los pilotos nerviosos sacudieron sus controles. Luego una docena de agujeros se abrieron en el dosel de nubes detrás del escuadrón del Covenant, y las Banshees estallaron en un velo de llamas y metralla en forma de diamante. Una ola de compresión golpeó el aire tan fuerte que John lo sintió en las suelas de sus botas, y luego un cono de humo de fricción se extendió por el cielo. John se giró, mirando hacia el final de la cortina, esperando encontrar un escuadrón de Nandaos moviendo sus alas al partir. En vez de eso, solo vio otro conjunto de agujeros en las nubes. Líder azul, confirmando 9 asesinatos, dijo. Zero Banshees se escaparon. Y gracias por salvarnos el trasero. El placer es nuestro, dijo Eco 1. Pero esa carrera de ataque nos agotó, y todavía tenemos que salir de este pozo de gravedad. Podemos darte cobertura aérea por otros 20 minutos, un cuarto de eso si necesitas que vayamos por el umbra. Negativo en el umbra, dijo John. Le hizo un gesto a Fred, y reanudaron su carrera hacia el borde de la garganta. Pero realmente apreciamos la cobertura aérea. Fuera. Umbra negativo, cobertura aérea por 20, confirmó Eco 1. Tengan en cuenta que hay algo extraño entre la flota de sigilo del Covenant y su flota que llega. En realidad, intercambiaron disparos, pero... La voz de Petrov irrumpió. Confirme. Acaba de decir intercambio de fuego entre los elementos del Covenant. Confirmo el intercambio de disparos, la flota del Covenant dispara contra las naves de sigilo del Covenant. El tono de Eco 1 sonaba molesto. Pero esa no es la parte importante. Continúe con la parte importante, dijo Petrov, como si fuera perfectamente aceptable que un comandante de merodeador irrumpiera en la transmisión de otra persona.
Difícil de creer que haya una noticia más grande que esa, pero continúa. No más grande, dijo Eco 1. Más importante. La situación en órbita se deteriora rápidamente. Pantea se aferra a lo mejor de su capacidad, pero le superan en armas y en número. De una forma u otra, Pantea se irá en 4 horas. 4 horas, contestó Petrov. Entendido. 4 horas máximo, contestó Eco 1. Eco 1 fuera. Máximo de 4 horas, dijo John. Entendido. Y gracias de nuevo. Sonó un clic cuando Eco 1 se retiró, pero Petrov permaneció en el canal. ¿Cuál es la situación con la golpe de suerte, líder azul? No tan afortunada. John miró hacia la cuenca de espejismo y no vio ninguna señal de la fragata enemiga, no como él esperaba. Sin una tripulación de tamaño decente, incluso una fragata del Covenant se habría puesto a cubierto a la primera señal del escuadrón de Nandao. Está fuera de alcance. Se autodestruyó. Negativo, dijo John. Él y Fred estaban ahora a solo 50 metros de la garganta, y podía ver el Umbra enemigo en el lado opuesto, acercándose al barranco que los desechados, y la tripulación de la Whitley, habían usado para descender hasta la autopista olvidada. Salió volando sin avisar. Y lo permitieron. Esto fue demasiado para Fred. Disculpe, señora, dijo. No estábamos lo suficientemente cerca para poder usar los ganchos de agarre. Petrov se calló y dijo, no es momento de insubordinación, 104. No es insubordinación, señora, dijo John. Es verdad. No estábamos lo suficientemente cerca para agarrar los ganchos. Los dos Spartans alcanzaron el borde de la garganta y cayeron sobre sus estómagos, teniendo cuidado de mantenerse lo suficientemente lejos de las anclas de la tirolina para evitar ser golpeados por los ejes voladores si las trampas explosivas detonaban. Al otro lado del camino, el Umbra enemigo estaba descendiendo por el escarpado barranco, mucho más fácilmente que los Barthawks de la Whitley, o incluso que los corredores de montaña de los desechados. Tan desgarbado como parecía el transporte, simplemente se deslizaba sobre los cantos rodados y el terreno irregular sobre su cojín de fuerza, con la nariz en alto. Ahora que John sabía que Kelly y el primer pelotón se acercaban por detrás de la unidad enemiga, no se preocupaba de poder eliminarla. Él y Fred simplemente desarmarían las tirolesas con trampas hasta que la primera ola de élites estuviera a medio camino, y luego las volverían a armar. Su armadura Mjolnir podría recibir unos cuantos golpes de anclas que se rompieran, pero eso no sería nada comparado con lo que les ocurría a los élites. Después de un momento, Petrov volvió al canal. Probablemente me lo merecía. Confirmado, dijo John. Ella fingió no oírlo. Pero tenemos que ponernos de acuerdo en lo que viene después. ¿Hay alguna esperanza de que podamos capturar la golpe de suerte? Siempre hay esperanza. Era una cosa muy Spartan, pero mientras John hablaba, una bola de fuego apareció en el cielo detrás de la Whitley, cayendo en picada hacia un impacto en algún lugar más allá de las montañas. La esfera en llamas era demasiado grande para ser un Nandao o un Baselard, era al menos del tamaño de un destructor, tal vez más grande. John esperaba que fuera más grande, porque entonces tendría que ser una embarcación del Covenant en lugar del UNSC. Pero esa esperanza es cada vez menor, agregó John. Entonces es hora de pedir la extracción, dijo Petrov. ¿Oíste a Eco 1? La situación en órbita se deteriora rápidamente. Entendido, dijo John. Pero aún no. Tenemos personal que recuperar. ¿Quién? ¿Has conocido a Lena y a sus dos compañeros? Afirmativo. Petrov no parecía contenta con la experiencia, y basado en sus propias interacciones con los desechados, John realmente no podía culparla. Azul 3 los trajo cuando nos recogió en el Umbra. Hay 18 desechados más como ella en la garganta con Linda, dijo John. Ella fue tras la tripulación de la Whitley, y ellos se ofrecieron a apoyarla. No puede la Spartan 058 ser extraída sola. John no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Estaba Petrov realmente sugiriendo que Linda abandonara a una banda de náufragos, y a la tripulación de una nave de salvamento del UNSC, para que fueran masacrados por el Covenant? Eso era aún más despiadado que las órdenes que la comandante Yao había dado en Alpha Corby 2, y no algo que John tenía la intención de permitir, no mientras estuvieran en la superficie y él todavía estuviera al mando de la misión. Mientras luchaba con la sugerencia, abajo en la garganta el Umbra de los alienígenas salió del barranco y volteó su nariz hacia la autopista olvidada. John pudo ver el casco oblongo del artillero girando mientras dirigía su mirada a cada tirolesa y miraba por encima de los lados del transporte a los élites muertos. Pero el conductor parecía más preocupado por la ruta que tenía por delante que por los cadáveres. Simplemente dirigió el Umbra cerca del borde de la carretera, y luego se adelantó con cuidado, viajando en la misma dirección en la que la tripulación de la Whitley se había ido, así como Linda y los desechados. ¿Qué demonios?
Fred preguntó por el canal del equipo. Creí que nos perseguían. John estaba a punto de sugerir que tal vez el Covenant había decidido que sería mucho más fácil capturar a un Spartan que a dos, y luego se dio cuenta de que el enemigo no tenía forma de saber dónde estaba Linda. Ningún alienígena había estado en la garganta cuando John y Fred se separaron de ella, y era poco probable que un piloto de reconocimiento pudiera haberla visto montada en un corredor de montaña situado a medio kilómetro de profundidad en una garganta sombreada y sinuosa. Pero los alienígenas estaban definitivamente tras algo, y fuera lo que fuera, probablemente era inteligente negárselo. Elimínenlos, dijo John por el canal del equipo. Puso una ráfaga de BR-55 en la cabeza del artillero y vio el escudo de energía bajar una fracción de segundo antes de que el casco se rompiera. El conductor superó instantáneamente su sorpresa y aceleró con fuerza. Las rampas de abordaje debajo de él ya empezaban a bajar para que las tropas que estaban dentro pudieran evacuar. Nunca tuvieron una oportunidad. El primer cohete de Fred voló a través de la rampa cercana y llenó de llamas las bahías de transporte. El segundo cohete entró por el mismo agujero, y salió fuego de las costuras que John no se dio cuenta de que el transporte tenía. El conductor se liberó de un salto, las llamas brotando de la cabina detrás de él, y John lo mató a tiros antes de que llegara a la calzada. El Umbra se desvió del borde de la autopista, y luego cayó en picado hacia el fondo de la garganta, una larga cola de humo arrastrándose detrás de él. John. Petrov preguntó por el canal de emergencia. Al no tener conocimiento de las transmisiones del canal del equipo, ella no había escuchado el intercambio entre John y Fred, y probablemente no tenía idea de lo que acababa de suceder. Típico de un oficial. ¿Vas a responderme?, preguntó ella. Lo siento, señora, dijo John. Solo estoy tratando de entender. Me está ordenando que abandone a una banda de náufragos y a la tripulación de una nave de salvamento de la ONI. Por supuesto que no, dijo Petrov rápidamente. Estamos en la superficie, así que tú estás al mando. Sí, señora, lo estoy, dijo John. Pero asegúrate de pensar con claridad, dijo Petrov. Si empiezas a arriesgar a los Spartans en misiones de bajo valor, no estarás al mando por mucho tiempo. Es un punto justo, señora. John se detuvo, rechinando los dientes y luchando para mantener la compostura. Pero me arriesgaré. Estás cometiendo un error, hijo. Petrov se detuvo, dándole la oportunidad de cambiar de opinión, pero ella solo lo enfureció más. Cuando John se quedó callado, Petrov suspiró y continuó. Pero es tu decisión. Me alegra que estemos de acuerdo en eso, dijo John. Y, señora. Sí. Nunca jamás me llame hijo. Gracias por escuchar. Like y suscripción si les gustó y recuerden que pueden comentar cualquier cosa. Hasta el próximo capítulo, amigos.